estudio se va a llamar Fuego Extraño. Fuego Extraño se va a llamar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos permites estar unidos en tu nombre. Y sobre todo, el adorarte, el exaltarte. Y también, Señor, el compartir tu palabra, el estudiar y el aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú cambies y transformes cada día nuestro corazón y que tú, Señor, nos hagas diferentes cada día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico 10. En Levítico 10 vamos a abrir nuestra palabra. Amén. Amén. Y vamos a estudiar Levítico capítulo 10. ¿Y cómo se llama el título de este estudio? Fuego Extraño. Y vamos a ver ahorita por qué le llamamos Fuego Extraño. Amén. ¿Están preparados? ¿Están listos? Vamos a empezar. ¿Ya estamos todos? Amén. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Amén. Algo que tenemos que nosotros aprender, hermanos, en el caminar de nuestra vida cristiana es un punto principal: obedecer. Y segundo, estar en santidad. Amén. Vemos que los días se acercan, el día del Señor está más cerca que nunca. Lo podemos ver en lo que podemos vivir en nuestro país, ¿verdad? Y en todo el mundo, los terremotos, podemos ver las guerras, podemos ver muchas cosas que se acontecen. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia, ¿amén? Por una novia que esté en santidad, sin mancha y sin arruga. Y uno de los principios que la palabra de Dios nos enseña, ¿cuál es? La obediencia y la santidad. ¿Amén? Amén. Y vamos a ver aquí qué pasó con Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón, pues, fue hermano de Moisés y fue también constituido sacerdote. ¿Amén? Él era de la tribu de Leví. Entonces, un sacerdote, ¿qué tenía que tener, hermanos? Unos requisitos especiales. ¿Amén? Un sacerdote tenía que estar completamente en santidad. Un sacerdote tenía que estar completamente en obediencia. ¿A quién? A Dios. Al Señor. ¿Amén? Tenía que estar en obediencia a Dios. Y podemos ver que Aarón tenía hijos que también fueron llamados al sacerdocio. Y en el capítulo 8 podemos ver de Levítico que ellos fueron consagrados, ellos fueron dedicados para ser sacerdotes. Amén. Entonces, en el capítulo 10 podemos ver que ellos cometieron un pecado muy grave. Dice ahí: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, ¿qué? Su incensario. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahí podemos ver la palabra fuego extraño. ¿Amén? Que él nunca, ¿qué dice ahí, hermanos? Que él nunca les mandó. Algo muy importante que tenemos que hacer nosotros es que no podemos hacer nada si el Señor no nos los manda. Si el Señor no nos los pide, no podemos nosotros decir: pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Y podemos ver que aquí los hijos de Aarón, dice la palabra de Dios, que ofrecieron, ¿verdad?, sacrificio, fuego. Y podemos ver que el fuego representa, ¿qué representa el fuego? La presencia de Dios. El fuego también representa la santidad, ¿verdad? El fuego representa también juicio. Entonces podemos ver que ellos quemaron un fuego extraño. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al templo. Eran los únicos que podían sacrificar. Amén.
Y eran los únicos que sabían cómo sacrificar, cómo ofrecer y cómo hacer las cosas. Cada punto que el sacerdote hacía no es porque ellos decían es así, o porque fulanito nos dijo que era así. Era porque Dios se los había demandado. Ahora, para poder hacer un sacrificio ellos tenían que entrar y tomar dentro del templo los utensilios que se tenían que hacer. Y aquí podemos ver que ellos tomaron de otro lado ese fuego. De otro lado tomaron los utensilios para sacrificárselos a Dios. ¿Y el Señor no lo mandó? ¿O sí lo mandó? Bueno. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Amén. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, ¿verdad? Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Amén. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Amén. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? ¿Qué tenemos que aprender aquí? Es conocer las causas del castigo sobre Nadab y Abiú. Amén. Valorar la santidad de Dios, servir al Señor en obediencia y en santidad. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Valorar la santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, ¿verdad? Tú y yo ya somos apartados para Dios. Amén. Tú y yo ya somos apartados para el servicio a Dios. Todos los que estamos aquí reunidos estamos apartados para servir a Dios. Valorar la santidad. Los levitas fueron apartados. ¿Para qué? Para servir al Señor. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu obediencia al Señor? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios completamente? ¿O la estás obedeciendo a medias? ¿O no la estás obedeciendo? Estás diciendo: yo hago las cosas como a mí me parecen, y yo hago las cosas como a mí me place. Porque hoy el humano hace eso. El que no conoce a Dios, el que no conoce a Jesucristo, vive. ¿Cómo vive? En pecado. En pecado, pero también vive en desobediencia. ¿Ven? Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón. Ellos tuvieron el privilegio de subir ante Jehová al Sinaí junto con su padre, con Moisés, y los 70 ancianos de Israel. Vamos a abrir la palabra en Éxodo 26, del 1 al 9. Amén. Éxodo 26, del versículo 1 al versículo 9. Éxodo capítulo 26, versículo 1 y versículo 9. Amén. 26. Capítulo 26. Dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una de la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás
La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. ¿Amén? Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Aquí fueron indicaciones que Dios estaba dando a Moisés, amén, en el Sinaí. Y Aarón estaba también, y también estaban los hijos. O sea, fíjense, ellos estaban junto a Moisés, estaban junto con su padre. ¿Y qué estaba haciendo el Señor ahí, hermanos? Estaba dando indicaciones de cómo iban a hacer el templo, ¿verdad? Estaban dando indicaciones Dios de cómo quería todo que quedara como Él había dicho. ¿Amén? ¿Y qué hicieron ellos? Obedecer. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció a la palabra de Dios. ¿Amén? Todo este capítulo 26 habla de todas las ordenanzas que Dios estaba dando para el tabernáculo. Entonces ahí estaban ellos y sabían lo que estaba pidiendo el Señor. Y algo importante es que Moisés nunca hizo algo fuera de lo que Dios le había ordenado. Todo lo hizo a la medida. ¿Amén? Posteriormente fueron consagrados. Después de que ellos estaban en este capítulo 26 junto a Moisés escuchando todo, después ellos ¿qué fueron? Consagrados. Amén. Vamos a Levítico 8 versículo 9. Levítico 8 versículo 9. Amén. Amén. Perdón, vamos a leer Levítico 8, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. ¿Ven? Aquí podemos ver que estaban consagrando a Aarón con sus hijos. Amén. Fueron consagrados a Dios. Y Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes de Israel. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y su pueblo. Recordemos que la función de un sacerdote, ¿cuál era? Era un mediador entre Dios y el pueblo. El pueblo pecaba y tenía que venir al sacerdote para que el sacerdote hiciera la labor de sacrificar, y así las ofrendas subían al Señor. ¿Amén? Esa era la labor de un sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Hoy, ¿quién es nuestro sacerdote principal? Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Bueno, dice: ellos eran los encargados de ministrar en el tabernáculo. Presentaban diversas ofrendas y sacrificios a Jehová, y precedían en distintas ceremonias y ritos, ¿verdad? El sacerdocio estaba constituido por un sumo sacerdote, pero también tenía ayudantes. Amén. También tenía sacerdotes que les ayudaban. Entonces vimos en Levítico 8 que ellos fueron consagrados al Señor. Amén. Y vemos que estos hijos no obedecieron. Fíjense,
Lo importante, lo que podemos ver aquí es que fueron consagrados, y después de que fueron consagrados, ¿qué hicieron? No obedecieron, ¿verdad? Ofrecieron fuego extraño al Señor. ¿Y qué representa? Y dirás tú, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Ellos pues la regaron, ¿verdad? Fueron consagrados, ofrecieron y se murieron. Fíjense, ¿qué representa la muerte? Separación. El pecado, separación. ¿Qué representa? Desobediencia. ¿Qué representa? Rebeldía. ¿Ven? Eso es lo que presenta el pecado. ¿Y el fuego extraño qué es? Ofrecerle a Dios cosas que no le agradan. A veces en nuestra vida hacemos cosas que a Dios no le agradan. Seguimos haciendo cosas que ya no debemos hacer. Seguimos hablando como ya no deberíamos hablar. Seguimos viendo cosas que ya no deberíamos de ver. Escuchando cosas que ya no deberíamos escuchar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros hacemos ese tipo de fuego, esa ofrenda que le presentamos al Señor en nuestra vida es algo que a Él no le agrada. Todavía en nuestra vida hay ídolos, todavía en nuestra vida hay cosas que no quieres dejar. Se oye mucho la palabra no puedo, es que no puedo dejar, es que no puedo. ¿Realmente no puedes o realmente no se quiere dejar cosas que Dios ya nos pide? ¿Cómo llegas a la congregación? ¿Cómo llegas al templo? ¿Cómo llegas? Dice la palabra de Dios que debemos de ser sacrificios vivos y agradables delante de Dios. Amén. Y yo te pregunto, ¿cómo llegas a la iglesia? ¿Cómo llegas a tu casa? Que tu casa debe de ser un altar de adoración a Dios. La congregación nos reunimos, adoramos y tenemos que venir limpios, ¿verdad? Dice la palabra que levantar manos santas. ¿Qué es levantar manos santas? Poner en orden tu vida. Poner en orden tu vida. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu vida delante de los demás? ¿Qué sacrificio eres? ¿Agradable a Dios? ¿O eres un sacrificio que no le agrada a Dios? Y no nada más en nosotros, en la iglesia también hay fuego extraño, hay cualquier doctrina, ya hay confusión doctrinal, ya no hay una sana doctrina en las iglesias, ya se buscan otros intereses, ya se buscan otras cosas menos la palabra de Dios. Al pecado ya no le llaman pecado, al infierno ya no le llaman infierno. Por eso es que hoy se vive ligeramente el cristianismo. Y en nosotros hay algo que decimos, es que vivimos bajo la gracia. ¿Vivimos bajo la gracia o abusamos de la gracia que Jesucristo ya vino a darnos? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Capítulo 15 y capítulo 16. Y vamos a ver qué relación tiene esto con nuestra vida. ¿Ya estás ahí? Primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿No tiene capítulo 15? Capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Capítulo 1. Capítulo 1. No, capítulo 1. Versículo. Amén. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice ahí? Sino que como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque escrito está:
sé santos, porque yo soy santo. ¿Quién nos está diciendo aquí? ¿Quién nos llamó? ¿Quién te llamó a vivir una vida apartada del mundo? ¿Quién? Dios te llamó a través de Jesucristo. Amén. Para vivir una vida en santidad. Para vivir una vida correcta. Para no seguir viviendo una vida igual como la que venimos viviendo. Y que nuestra vida no cambie. Tu vida tiene que cambiar diario, día a día. ¿Para qué es una reunión? Para que nuestras vidas sean transformadas a través de la palabra de Dios. Amén. No es para venir a hacer un club social, no es para venir a sentarnos nada más, es para venir a que Dios transforme nuestra vida a través de la palabra y podamos salir y enfrentarnos al enemigo, amén, y podamos estar en el mundo en santidad. ¿Crees que podamos estar en el mundo y ser santos? Amén. Amén. Sí podemos. Sí podemos apartarnos del mundo, porque a eso nos llamó Dios. Ya lo veíamos que la amistad con el mundo, ¿qué es? Es enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Y ya se nos olvidó ese capítulo, y ya se nos olvidó ese versículo, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? No. Únete al mundo. Vive como el mundo. Sigue lo que el mundo te ofrece. Y serás enemigo de Dios. Escrito está, hermanos. No lo estoy diciendo por decir. Escrito está. Si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Pero si tú eres enemigo del mundo, eres amigo de Dios. Y ser enemigo del mundo no quiere decir que te metas en una burbuja y que ya no le hables a nadie, sino que aprendas a vivir dentro de este mundo. ¿Amén? Aprendas a vivir como Dios nos ha mandado a vivir, en santidad. Amén. Amén. Dice entonces la Escritura que fuimos llamados a ser santos. ¿A qué fuiste llamado, iglesia? A ser santo. ¿A ser santo o a ser medio santo? A ser santo. A ser santos. Amén. Amén. Primera de Pedro, ya la vimos, ¿verdad? Ahora vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Aquí viene una parte muy principal que nos dice el Señor Jesucristo. Fuiste llamado a ser santo. Fuiste llamado por Dios a vivir una vida en santidad. Pero también fuiste llamado a algo muy importante. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Más que vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa la palabra linaje? Descendencia. Que somos descendencia. Amén. ¿De quién? De Dios. Del pueblo de Dios, del padre Abraham. Somos descendencia. Dice real sacerdocio. Entonces, ¿qué eres tú, hermano? Hermano, Sacerdote. eres un sacerdote de Dios. Amén. Eres un mediador entre el hombre, entre la humanidad y Jesucristo. Amén. Amén. Eres un mediador, porque nosotros, nuestra labor es llevar a la gente que no conoce de Dios a los pies de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Amén. Entonces eres un sacerdote. ¿Y qué función tenía un sacerdote, hermano? Estar en santidad. Y si no estaba en santidad, ¿qué pasaba? Se moría. Y hoy no es que te mueras físicamente, pero puedes morir espiritualmente. Las bendiciones que Dios tiene para ti, las detienes tú mismo, no Dios. Dices, es que Dios no me bendice. No. ¿Qué estás haciendo a lo mejor? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿En verdad estás viviendo una vida en santidad? ¿O una vida cristiana? Una vida cristiana de domingo. Nada más vengo a las reuniones por requisito, por tener una religión y me voy. No. Somos llamados a ser transformados
y a transformar. Amén. Dice la palabra de Dios que de quién es el reino, de los valientes, de los que arrebatan ese reino. Amén. Eres nación santa. Fíjate, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué eres adquirido? Por Dios. Por Jesucristo. A través de Jesucristo fuimos comprados nuevamente. Amén. Fuimos comprados por medio de Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que nosotros somos sacerdotes, que nosotros también fuimos llamados a llevar un sacrificio agradable a Dios. Amén. Un sacrificio. Se dice que más adelante vamos a Levítico 10, vamos a seguir. ¿En qué consistió la falla de los hijos de Aarón? Sí. Para ofrecer incienso, los sacerdotes debían tomar carbones encendidos del altar de bronce. Al parecer, estos hombres tomaron fuego de otro lugar. Por eso dice que ofrecieron fuego extraño que él nunca les había mandado. Pero también es posible, hermanos, que ellos pudieran estar ebrios. Un sacerdote no podía tomar alcohol y entrar al templo, entrar al lugar santísimo, porque el Señor lo demandaba. Vamos a Éxodo 30. Éxodo 30. Versículo 34, versículo 35. Amén. Amén. Dijo además Jehová a Moisés. ¿Quién dijo? Dios. Dios a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano, aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Amén. Aquí podemos ver que tenían que tener ellos una orden de cómo hacer las cosas. Amén. Por eso se dice que ellos no entraron a ese lugar y sacaron lo que tenían que usar, sino que agarraron de otro lado y lo usaron. Amén. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Dice: Nadab y Abiú introdujeron al culto elementos que Jehová nunca mandó. Él había instituido un sistema de ordenanzas que debían obedecerse al pie de la letra. Ya lo vimos, ¿verdad? Ellos no tomaron del tabernáculo, sino lo tomaron de otra parte. Así como que, pues lo hago a mi manera y así va a ser. ¿Ven? Por eso es peligroso, hermano, hacer las cosas a tu manera, teniendo la autoridad que es la palabra de Dios. Si tú haces algo que va en contra de la palabra de Dios, Dios no lo va a respaldar. Dios jamás lo va a hacer, porque Dios ya dejó un instructivo, ya dejó unas instrucciones, ¿amén? En la cual tú y yo tenemos que obedecer y seguir las instrucciones. Y si dice Dios, ese camino es malo, no vayamos por ese camino. ¿Amén? Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así es. Amén. 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 Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. ¿Cómo vas a perfeccionar tu santidad? En el temor de Dios. Amén. La vas a perfeccionar en el temor ¿a quién? A Dios. A Dios. Voy a regresar a Levítico 10. Bueno, dice ahí, en el 5, y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestro vestido en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Amén? Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho de Moisés. Amén. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Amén. Para poder